Muy buenas noches. A continuación les vamos a presentar el trabajo correspondiente a este momento, que es una recopilación de la información que hemos estado trabajando durante todo el semestre relacionada con los factores protectores y de riesgos asociados a la seguridad vial en Colombia. Este trabajo lo desarrollamos Nuri del Socorro Hincapié Cardona y Alexandra Gudelo. La tutora del curso es Margarita Lopera Chávez. Buenas noches, soy Nuri Hincapié, doy continuidad al trabajo que presentó la compañera Alexandra. Situación del problema. La problemática actual en nuestro país está relacionada con los altos índices de accidentalidad de los peatones en las vías que influyen en el riesgo de sufrir accidentes por razones a saber, velocidad, alcohol, falta de instalaciones para los peatones, mala visibilidad de los viandantes y una observancia inadecuada de las leyes de tránsito, entre otras. La pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores protectores y de riesgos asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en... Objetivos. El objetivo general es analizar los resultados obtenidos en las encuestas para lograr identificar la problemática actual, conocer las distintas variables que pueden ser la causa de accidentalidad y disminuir el impacto que sufren las personas accidentadas y sus familias. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: dar a conocer por medio de una encuesta la problemática actual del país sobre la accidentalidad de peatones en la vía, identificar las causas más relevantes que generan accidentes en los peatones y que en muchos casos terminan en incapacidades largas o inclusive la muerte, buscar mecanismos de control que disminuyan los impactos generados por los distintos factores de riesgo asociados a la seguridad vial. Marco referencial, antecedentes empíricos. Cada año más de 1.2 millones de personas mueren y por lo menos 50 millones se lesionan mientras se desplazan a su hogar, a trabajar, estudiar o recrearse. Las muertes y lesiones por eventos en las vías son predecibles y prevenibles con estrategias integrales expresadas en leyes y normas relacionadas con la fabricación de vehículos seguros. Colombia experimenta múltiples transformaciones sociales y evolución en la gestión y uso de la infraestructura vial urbana e interurbana, y un crecimiento económico que en conjunto trajeron, entre otros efectos, los nombrados a continuación: un aumento del índice de motorización en las grandes capitales, deterioro tanto de la calidad del aire como de la calidad de vida en las vías urbanas, disminución en la movilidad general y de la velocidad del flujo vehicular en las ciudades, así como una mayor velocidad y frecuencia de uso de las vías interurbanas, sobre todo en temporadas vacacionales. Los organismos de tránsito están implementando medidas de prevención primaria para controlar los accidentes viales que dejan lesiones y muertes en peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Fomentar la seguridad por medio de mecanismos de control que ayuden a disminuir accidentes que comprometen la vida o en muchos casos incapacidades por las lesiones sufridas. Según los estudios, los organismos están trabajando para dar solución a las siguientes problemáticas. Nivel humano o factores humanos. Las acciones se han orientado a mejorar actitudes y comportamientos por parte de peatones y conductores. Las más usadas corresponden a la educación a peatones, donde excepto niños existe ausencia de pruebas que demuestren efectividad en otros grupos de edad. Autores franceses, en una revisión sistemática, encontraron que los cambios en el nivel de conocimiento de las normas de seguridad vial y conducta observada decrecían con el tiempo, por lo que se sugiere que las estrategias educativas se repitan de forma regular. Nivel del vehículo. Las acciones se orientan a mejorar condiciones mecánicas y de seguridad, como luces, frenos, entre otros. Las modificaciones en la parte delantera de carros y vehículos evidencian descensos en la severidad de lesiones y muertes por atropellamiento, de 20% entre peatones y ciclistas. Investigadores británicos estimaron que cambios similares en los autos, principalmente en el parachoques y capó, podrían reducir 25% las lesiones por atropellamiento. Nivel medioambiental. Se ha diseñado e implementado acciones orientadas a modificar estructuras viales
o carreteras cuyo fin principal es reducir la velocidad de los vehículos, separar exposiciones entre estos peatones y mejorar la visibilidad. Marco teórico, definición de seguridad vial. La seguridad vial se refiere a aquello en que está exento de peligro, daño o riesgo. Por su parte, el segundo vocablo que da forma al término que ahora nos ocupa, vial, podemos determinar que también tiene su origen etimológico. Más exactamente procede de la palabra vialis, que puede traducirse como relativo a la vía. La seguridad vial puede dividirse en primaria o activa, secundaria o pasiva y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia del conductor para evitar posibles accidentes, por ejemplo, las luces de frenos y de giro. La seguridad secundaria busca minimizar las consecuencias de un accidente al momento en este que ocurre el airbag, el cinturón de seguridad. Y por último, la seguridad terciaria intenta minimizar las consecuencias después de que ocurre el accidente, como un corte de suministro de combustible para evitar incendios. Marco referencial. La seguridad vial también está determinada por las señales de tránsito y el respeto que los conductores y peatones tienen hacia ellas. Estas señales actúan como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben adoptar, por ejemplo, frenar o tener espacial de precaución. Peatón es toda persona que realiza a pie al menos parte de su recorrido. Seguridad peatonal. La seguridad vial y la supervivencia de los peatones tras una colisión con un vehículo guardan una relación directa con la velocidad del tráfico motorizado. El riesgo de muerte o de lesiones graves de un peatón aumenta muy considerablemente cuando la velocidad a la que circula el vehículo sobrepasa los 30 km por hora. Una velocidad superior también contribuye desproporcionadamente al aumento del riesgo de que ocurra una colisión. Concepto de riesgo vial. Es el peligro de accidente de una persona, hablando del peatón, en una vía. Factores de riesgo de la vía y su entorno para la seguridad vial. En toda actividad humana concurren ineludiblemente tres factores inseparables: el medio ambiente, la máquina y el hombre. En materia de accidentes de tránsito, estos tres factores se conjugan en lo que se conoce como el triángulo accidentológico. En esta figura geométrica, la base es ocupada por el factor humano, el cateto de la izquierda por el factor ambiental y el de la derecha por el factor automotriz. Factores de riesgo vial o factores de riesgo de lesión entre los peatones a causa de accidentes de tránsito. Estos factores encajan bien con las esferas prioritarias que componen el enfoque orientado a un sistema seguro. Primero, velocidad. Vamos a hablar de la relación entre la velocidad y el riesgo de accidente con peatones. La velocidad a la que se desplaza un vehículo influye tanto en el riesgo de accidente como en la consecuencia del mismo. Relación entre la velocidad y el momento del impacto y la gravedad de las lesiones del peatón. En una colisión entre un vehículo motorizado y una persona que va caminando, no hay duda de que a mayor velocidad de impacto, mayores probabilidades de que esta persona sufra heridas mortales. Factores relacionados con el conductor: edad, sexo, concentración, alcohol en la sangre, número de ocupantes del vehículo. Factores relacionados con la vía de circulación del vehículo: firme de la vía, características de la superficie, potencia del vehículo, velocidad máxima. Factores relacionados con el tránsito y el entorno: densidad y composición de la circulación, velocidad predominante, condiciones meteorológicas en todo el mundo. La gestión de la velocidad es un aspecto esencial de la seguridad vial. Las principales medidas en materia consisten en establecer límites de velocidad entre 30 y 40 km por hora en las zonas residenciales y con alta concentración de peatones mediante unas normas de tránsito más estrictas y disposición para ralentizar la circulación. 2. Alcohol. El consumo de alcohol es un factor importante que influye tanto en el riesgo de un accidente de tránsito como en la gravedad y consecuencias de las heridas resultantes. El control de consumo de alcohol en conductores y peatones constituye una estrategia esencial en materia de seguridad vial. 3.
Ausencia de instalaciones para peatones en los diseños de vías públicas y en la planificación del uso del suelo. Existe un mayor riesgo para los peatones cuando en el diseño de las vías y en la planificación del uso del suelo se omite la preparación y dotación de instalaciones tales como las aceras o no se concede la debida importancia a los accesos peatonales en las intersecciones. 4. Escasa visibilidad de los peatones. En estudios realizados se dice con frecuencia el problema de la falta de visibilidad de los peatones que supone un riesgo para los mismos. Ello se debe a diversos factores tales como alumbrado inadecuado o inexistente de la vía pública, vehículos y bicicletas que no están equipados con luces, peatones que no llevan accesorios reflejantes o vestimenta con colores brillantes, en particular por la noche o en el momento del crepúsculo o del amanecer. Peatones que comparten el espacio verde con vehículos que se mueven a gran velocidad. Otros factores. Existen asimismo diversos factores que contribuyen a las lesiones en peatones, tales como observancia inadecuada de las leyes de tránsito, prácticas poco seguras de conducción, distracciones del conductor, como por ejemplo el uso de teléfono móvil, fatiga del conductor, problema entre peatones y conductores. En los pasos de peatones, las personas mayores debido a una menor capacidad para reaccionar a tiempo y aún andar más lento, incapacidad de los niños para estimar la velocidad del vehículo y otras informaciones pertinentes, así cruzar solo la vía en condiciones seguras, supervisión deficiente de los niños demasiado pequeños para entender la prudencia, distracción del peatón, como por ejemplo el uso del teléfono móvil, compartimientos civiles de los conductores que no respetan el derecho de paso de los peatones, por ejemplo, y no paran los pasos de peatones. En resumen, identificamos que los accidentes de tránsito pueden ser por estos tipos: colisión, atropello, volcamientos y caídas. Las causas más comunes son las siguientes: imprudencia de los peatones, imprudencia de los pasajeros o conductores, imprudencia del automotor, por las vías o por el ambiente o clima. Las consecuencias pueden ser materiales o pueden ser económicas. Cuando hablamos de materiales es, por ejemplo, atentados contra casas, edificios, y económicas, los gastos que se puedan tener en medicinas dependiendo del accidente que haya tenido el peatón o el mismo conductor. Y accidentes no materiales, hablamos ya de las víctimas. Metodología. La metodología del proyecto del aula se efectuó por medio de una encuesta realizada aleatoriamente a 20 peatones que circulan a diario por las vías a pie pertenecientes a municipios de los departamentos de Antioquia y Bogotá, con el propósito de indagar los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial de peatones en Colombia. Nuestro alcance es la realización de la entrevista y la información recopilada de ella. El enfoque es cuantitativo, toda vez que buscamos identificar en cantidad, números y porcentajes lo siguiente: cuáles son los factores de seguridad y factores de protección en la seguridad vial más usados por los peatones en nuestro país. ¿Cuántos de estos factores de seguridad son los más relevantes o comunes y que deben tener en cuenta los peatones al transitar por las vías? ¿Cuántos de estos factores de protección no estamos teniendo en cuenta al momento de transitar por las vías y qué otras medidas se puedan adoptar para disminuir los índices de accidentalidad de los peatones en nuestro país? La muestra se logró por medio de una descripción sociodemográfica de la población encuestada a través de los resultados evaluados con las variables sentimientos y emociones, comportamientos en la vía, creencias y pensamientos y nivel de conocimiento. Se tuvieron en cuenta varios aspectos: la edad, el género, estado civil, lugar de residencia, nivel de estudio, estatus socioeconómico, frecuencia de circulación en vías
públicas, principales motivos de desplazamiento a pie en vías públicas y si los peatones han tenido accidentes de tránsito. Análisis de resultados. Según el análisis, la mayoría de los peatones, un 60% de ellos circulan diariamente en las vías públicas a pie y un 30% circula varias veces en la semana y solo un 6% lo hace varias veces al mes. El análisis de los resultados se obtuvieron acorde a los datos sociodemográficos con mayor porcentaje teniendo en cuenta los demás componentes. La población consultada pertenece principalmente al departamento de Antioquia. El 75% de las personas encuestadas fueron mujeres. El 40% con edades entre 21 y 49 años, en su mayoría tienen estudios profesionales. El 50% de la muestra contestaron que circulan por las calles diariamente y el 60% por motivos de trabajo. A esta población se les planteó una serie de medidas que pueden reducir o evitar accidentes de tránsito. El 70% de las personas coincidieron en respetar y cumplir las normas de tránsito. El 35% opina que se debe informar y educar a los peatones y con el mismo porcentaje y crear leyes más estrictas y así ayudar a disminuir la accidentalidad de peatones en nuestro país. Conclusiones. La seguridad vial debe ser abordada como un sistema de gestión donde varios actores trabajen sinérgicamente para contribuir en la mejora del desempeño y servicio del transporte del país, enfocándose en la prevención de accidentes y en la mejora continua para el bienestar de las personas. Con el presente documento damos cumplimiento al Decreto 1565 del 2014 y se ve reflejado en el compromiso con el estudio frente al cuidado de los peatones, investigando y compartiendo información de prevención de riesgos para fomentar la cultura del cuidado y prevención de accidentes viales. Cada peatón es responsable de su actitud ante la seguridad vial. Es su responsabilidad estar atento al transitar por los espacios asignados para su movilidad. La seguridad del peatón comienza por la prevención y el cuidado al movilizarse en la ciudad. Falta de conciencia ciudadana tanto del peatón como de la persona que va al volante de su moto o carro, de respetar al peatón.